Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quieran que estén, aquí en Nueva York, en Estados Unidos, en Latinoamérica y a través de todo el mundo. Esto es ABC Latino, la revista al aire por 91.3 FM WBKR Poughkeepsie y también retransmitido por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública del Hudson Valley. Yo soy Enrique Roblonsky y aquí tenemos el día de hoy un conglomerado de excelentes personalidades que van a estar trayéndonos noticias, pero yo creo que son muy interesantes. Con nosotros Julia Ponce Vega, abogada de inmigración, que ya estuvo con nosotros, nos va a traer lo último sobre lo que está ocurriendo en la frontera. Bienvenida Julia, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación de estar con ustedes otra vez. Rob, siempre es un placer compartir información con ustedes y a la comunidad. Ah, Gracias. Julia también está con nosotros, Rosario Lara, contribuidora de ABC Latino, que hace ya escasos días estuvo en una conferencia de mujeres y nos va a estar hablando sobre esa conferencia. Bienvenida Rosario nuevamente, ¿cómo estás? Gracias, Rob, y saludos a todos a todas las panelistas, a ti, Rob, y a los radioescuchas, y otra vez gracias por tenerme aquí. También está con nosotros Onyx Beitia, que es estudiante de Ciencias Políticas en Vassar College y que ya la han visto, ha estado y está contribuyendo y trabajando aquí en ABC Latino. Así que bienvenida nuevamente, Onyx. Gracias, buen día a todos. Y tenemos a una invitada muy especial, Carolina Montesinos, que también está con nosotros. Ella es locutora de radio, contribuye al programa Trova y Más de Andrés Chamorro por WBKR todos los jueves creo que es, y Carolina va a estar acompañándome y va a estar haciendo de locutora el día de hoy en ABC Latino, la revista al aire. Bienvenida, Carolina. Buenos días a todos, muchas gracias y algo que me sale muy natural, así es que si necesitan que les dé espacio para hablar, me avisan. Aquí vamos, gracias. Muy bien. Aquí estamos con ABC Latino, la revista al aire, y sin más, vamos a ir a las noticias de inmigración. Julia Ponce Vega está con nosotros y cuéntanos qué es lo que está ocurriendo en la frontera con nuestro hermano país México. pues gracias, Rob. Lo que quería dejar saber primero es cuáles son las políticas que ya no están en efecto en la frontera bajo la previa administración. Por ejemplo, sabemos de que la nueva administración no va a, se ha dicho de que no quiere separar familias, entonces la política de cero tolerancia, que es la de separación de familias, ya no está en efecto, tampoco el ban de asilo 1, que ese era cuando las personas que buscaban asilo no podían pedirlo si entraban entre puertos de entrada. También ya no está en efecto el ban 2.0 de asilo, que ese era que personas que transitaban por otros países antes de llegar a la frontera y no pedían asilo en esos países, no lo podían pedir, digamos, para poder después pedir asilo en los Estados Unidos, tenían de que demostrar de que habían solicitado asilo en los países de tránsito y se les había sido negado. También uh, los agentes de control de fronteras y aduanas ya no están conduciendo los entrevistas de miedo creíbles o razonables
sino que son los oficiales de asilo, y también ya no están en efecto los acuerdos cooperativos de asilo donde le permitía a la administración a mandar de regreso a personas de que buscaban asilos a otros países, por ejemplo, El Salvador, Honduras y Guatemala, efectivamente de donde ellos estaban saliendo. Pero al mismo tiempo todavía está en efecto una política que se llama metering, es decir, que la administración o el Departamento de Seguridad Nacional todavía mantiene un límite de personas que ellos dejan que entren por la frontera cada día. Y aunque personas no están siendo puestas bajo los protocolos de protección, bajo el migrante, todavía va a ser un proceso largo para que cierren ese protocolo completamente. Eso nos, al final del todo, es bien importante a nuestra audiencia. Si usted sabe o conoce de personas de que están considerando hacer ese viaje, especialmente si es que quieren hacerlo y entrar por la frontera y no tienen visa, que va a haber, van a estar expuestos a una cantidad grande de crimen, de los carteles. Hemos escuchado muchas tristes historias de personas de que buscando asilo o protección llegan a la frontera, no los dejan entrar, los mandan de regreso a albergues alrededor que ya están a capacidad y encima terminan siendo víctimas de el crimen de carteles que está rodeado por la frontera. Entonces es bien importante, aunque tengamos una nueva administración y que todo lo que se hizo antes se esté desmantelando, todavía es bien, es no recomendable si es posible, porque no necesariamente va a poder entrar. Muy buena información, Julia, muy importante para todos los que nos están escuchando, sobre todo aquellos que están en Latinoamérica, en Centroamérica y están pensando en marchar a la frontera con esa intención de llegar a los Estados Unidos ahora con este cambio de gobierno, donde parece haber un cambio de rumbo. Y tus explicaciones creo que son muy válidas. ¿Y qué ocurre si la gente, por ejemplo, se anima y llega hasta la frontera e intenta y cruza? ¿Qué es lo que ocurre? Después de sortear todos los inconvenientes, ¿qué posibilidades reales tienen de conseguir asilo? Es bien difícil, es extremadamente difícil de ganar asilo. Bueno, inmediatamente cuando una persona entra y no tiene una visa y es detenido por los agentes que controlan la frontera, son llevados a un centro de donde son procesados y allí les preguntan, ven sus documentos, inmediatamente están puestos en un proceso de ser removido del país. Toda persona que entra por la frontera y es sin una visa y es agarrado o se entrega a los agentes, cuando es procesado ya es puesto en un proceso de ser removido del país. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es un proceso que se va a llevar en la corte. Si la persona dice, yo no quiero regresar porque tengo miedo, salí porque me iban a matar, etcétera, a ese punto, técnicamente lo que debería pasar es que un oficial del asilo le daría una entrevista para determinar si es que el miedo que esa persona expresa es válido o creíble. Pero eso antes no se estaba dando por que lo estaban haciendo los agentes
que controlan la frontera, que ya no lo están haciendo, no lo deberían de hacer, porque eso lo tiene que hacer un oficial de asilo, pero por todo lo que ha pasado, igualmente, solo les quiero decir, es de que no obstante, se están viendo cantidades históricas de personas que están llegando a la frontera, especialmente menores no acompañados. Digamos, creo que Anthony estuvo la semana pasada y habló un poco sobre eso. Vieron a 14,000, creo que en marzo. Este mes fueron casi 19,000. Entonces, ¿qué quiere decir? La situación para los menores es diferente porque ellos sí pueden entrar por las protecciones de las leyes que ellos pueden entrar, pero no necesariamente por entrar quieren decir de que se pueden quedar en los Estados Unidos indefinitivamente. Entonces, que así como todas las personas que estaban sujetos a este protocolo de protección de migrantes, digamos, muchos de ellos llegan a la frontera, expresan ese miedo, pero por esa política de metering, donde ellos solo dejan o limitan un cierto número de personas a entrar, los van de regreso para pelear su caso de asilo o en los Estados Unidos, pero estando en México. Y Perfecto. estando en México, estando sujeto a todo lo que le puede pasar. Claro, muy clara la explicación, Julia. Por favor, recuérdanos para aquellos que están en los Estados Unidos y tienen parientes en México o en Centroamérica, recuérdanos cuál es el número de teléfono, la línea que pueden llamar para hablar gratuitamente con un abogado de inmigración de Caridades Católicas. Esa es la línea de Nuevos Americanos y es 1-800-566-7636. Allí ellos atienden de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 8 y es operada por Caridades Católicas. Por favor, ahí puede usted llamar y solicitar una consulta legal sobre su caso de inmigración. Lo que sí de una advertencia es de que estamos un poquito Sobrecargados. sí, pero eso ya se está solucionando, así que por favor, siempre es bien importante consultar con un abogado, no un notario, porque los notarios no son lo mismo que son en Latinoamérica. Aquí, por favor, consulte con un abogado y lo puede hacer llamando a la línea de ayuda a 1-800-566-7636. Muy bien, muchísimas gracias, Julia, y volvemos a contar contigo seguramente en un programa nuevo, no muy, que no va a pasar tanto el tiempo como esta última vez. Seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire, y le damos la bienvenida a nuestro programa a Mafi Malabar, la que todos querían ver acá ya hace un tiempito, que ahora se nos une como nueva mamá. Así que bienvenida nuevamente al programa Mafi y un gusto que estés otra vez aquí con nosotros. Buenos días, Rob, y buenos días a todas las que nos están acompañando. Gracias, gracias por la bienvenida. Y sí, ahora como mamá, un nuevo rol bastante especial y bueno, muy feliz también. A propósito del mes de mayo, que bueno, era el mes de la madre, entonces fue bien apropiado también. Así es. Y Mafi está con nosotros porque esta es la cuarta semana del mes de mayo, estamos terminando el mes de mayo y por supuesto en la revista Al Aire nos toca hablar de mitos y leyendas. Y en la revista del mes de mayo tenemos la leyenda de Baqué. Y es una leyenda colombiana sobre el origen del universo. Y por eso es que Muffin nos va a hablar un poco de eso. Pero antes, escuchemos un poco y veamos esta leyenda sobre la diosa Baqué y el origen de la vida. Escuchémoslo. En el principio,
El dios Chiminigagua creó a los cuervos para iluminar todo lo que existía, la entidad llamada Baqué. En ella, Chiminigagua, como un rayo en forma de serpiente, descendió del sol a la tierra para dar origen a los padres de la humanidad. Bachué y su joven acompañante, hijos de la sagrada laguna de Iguaque y el Sol, por ser los primeros habitantes de la tierra, debieron aprender a vivir de esta. ¿Qué haces, Bachué? Busco refugio. Con el tiempo aprendieron a trabajar las piedras. Manipular el fuego. Recolectar. Y cazar sus alimentos. Habilidades que transmitieron a sus hijos, los muiscas. Una vez enseñaron sus conocimientos, ellos partieron para continuar poblando y educando a sus hijos muiscas. Satisfechos por el progreso de sus hijos y tras haber recorrido y poblado el mundo, Bachué y su acompañante retornaron a su lugar de origen, la sagrada laguna de Iguaque, desde donde se despidieron del mundo, al que dejaron como legado la cultura muisca. Y esta es la historia de Bachué, relatada, una leyenda colombiana, creo que muy importante en toda Colombia, ¿verdad? Es bien conocida en Colombia, de hecho en Boyacá, en la zona donde está la laguna de Ibagué, que es de donde nace este mito, que es un mito. Em, Tienen el monumento a Bachué o Baqué, algunas personas le dicen Baqué, nosotros en Colombia le decimos Bachué, y esta diosa que sale de la laguna y bueno, empieza con la creación del mundo. Es importante porque es una versión alternativa para las personas. Bueno, Colombia es un país bastante religioso y Latinoamérica en general son países bastante religiosos y esta es una alternativa, una historia alternativa de cómo fue la creación del universo, basada en esta historia de los muiscas, de los indígenas muiscas. Un mito que tiene, bueno, muchas cosas interesantes para reflexionar, eh, empezando por el rol, lo que siempre hablamos, el rol de la diosa, el rol del acompañante y el rol de ellos como seres humanos que traen a la creación del universo. Entonces está la mujer, obviamente siempre con ese símbolo de fertilidad, de creación, la madre, ¿no? Pero también me gusta mucho en este mito que muestran el rol también del acompañante, como lo nombran. Que al principio, bueno, es un poco extraño porque empieza como parte de ella, como su hijo, luego crece y es de donde empiezan a reproducir para crear a los muiscas, que es la comunidad de donde inicia en este mito la humanidad.
Entonces está también el rol del acompañante y no solamente el rol como para procrear, sino también el rol en el que ellos primero están los dos solos en un espacio, en el mundo, desarrollando y aprendiendo del mundo. Aprenden a cultivar, aprenden a cazar, aprenden a defenderse y a desarrollarse dentro de este mundo antes de traer a los demás. Y cuando ellos ya saben todo lo que tienen que hacer, empiezan a procrear y a traer y a crear el universo o el ser humano para poderles enseñar todo eso que ya aprendieron. Entonces está ese rol de creación, pero también ese rol de enseñanza, de guianza para lo que se tuvieron que preparar. No es como muchas veces vemos, bueno, ya es una diosa, sabe todo lo que tiene que saber para enseñarnos. No, en este mito muestra que hay un proceso y ese proceso lo tenemos todos los seres humanos. Y hoy en día lo veo también un poco diferente como madre, porque, bueno, uno no sabe lo que tiene que hacer hasta que empieza ese proceso de aprendizaje y ya luego poco a poco va aprendiendo y tiene un poco de autoridad, digámoslo así, para enseñar. Entonces es un proceso bastante lindo. Eso es algo de lo que me gusta muchísimo de este mito, ese proceso, los roles. Y bueno, la otra parte también que me gusta es que hacen su tarea, enseñan a los muiscas, crean y luego van y continúan con sus misiones, como tener un propósito en la vida, que ese era el de ellos, y siguieron y cuando llegaron al final de ese propósito, ya era el momento de ellos de marcharse y bueno, simbólicamente muestran cómo abandonan y se van a través de la laguna y regresan a la madre tierra que fue de donde ellos nacieron. Entonces es un mito bastante lindo y como decía al principio, apropiado para este mes, que es el mes de la madre, el mes de la fertilidad, el mes de la creación. Y bueno, por eso me pareció que era muy apropiado para el mes de mayo, para celebrar el Día de las Madres. Así es, fíjate, hay dos cositas que me llamaron a mí la atención al escuchar nuevamente esta leyenda de Bachué o Baqué, y una es la semejanza, en cierto modo, con la historia de la creación a través de Adán y Eva, eh, que tiene sus parecidos así muy importantes sin la manzana, sin la Y sin el pérdida de... pecado, sin el castigo. Exacto, sin el pecado, sin el sentido de culpa, exacto. Esa es una cosa que me llamó la atención. La otra es eso como ellos vienen desde el sol, es decir, vienen de las estrellas y da lugar, ustedes saben que a mí todo eso me fascina mucho, a esas creaciones de, bueno, la historia de seres de otros universos que vienen a esta tierra, la tierra nuestra, para dar origen a la vida y luego se retiran. Es algo que está en muchas de las creencias y muchas de las leyendas, pero sobre todo en los monumentos que nuestros pueblos originarios han dejado sobre la tierra. Esas imágenes de seres que vienen del espacio para implantar la vida o para desarrollar la vida aquí. Son las dos cosas que me llamaron la atención y cómo ellos vienen de las estrellas y se van de las estrellas. Algo ya está seguro, la ciencia ya lo ha afirmado, es que nosotros somos producto de las estrellas, todo lo que es la vida en la Tierra. Pero bueno, son las cosas que me llamaron la atención. ¿Qué les parece a todas las mujeres aquí en el grupo en el día de hoy esta leyenda? Me gustaría agregar algo más sobre, me llama la atención que la leyenda es muy parecida bueno, los mitos. Este mito es muy parecido a los mitos que se fueron desarrollando dentro de la época del Paleolítico y el Neolítico en Europa y en el norte de África y en Asia, hasta donde van las investigaciones arqueológicas y según estas investigaciones, la que crea o la figura dominante dentro de la mitología es la diosa, es la mujer. Y el sol era una diosa, no era masculino.
y siempre hacen referencia todos estos mitos del Medio y Cercano Oriente, de la parte del norte de África, de la parte mediterránea, europea, siempre hacen referencia a una diosa que llega con su hijo. Y el hijo más tarde se convierte en consorte y el hijo muere cada año. Es decir, cuando se reinicia otra vez todo este ciclo de la reproducción y vuelve a nacer y es la diosa quien lo protege. Entonces, es por eso que siempre, a nosotros nos parece extraño, pero siempre también en esas mitologías que son de hace 15,000 años, durante el neolítico y como les decía, el paleolítico y el neolítico. Y sale también el símbolo de la serpiente, como en esta leyenda. La serpiente se relaciona con la tierra, con la reproducción, con la movilidad. Y, y vemos cómo toda esta simbología donde la mujer tiene un papel preponderante, es decir, no se le considera inferior al hombre, fue como modificada a raíz de las invasiones indoeuropeas, es decir, de los grupos que venían del norte de Europa, bajan al Mediterráneo, invaden Asia, Euroasia, y es cuando se transforma la leyenda, ya es la mujer la que depende del hombre, es la portadora del pecado, de la mancha, y la serpiente toma otro símbolo, que es otro significado, que es el significado de la maldad, y el dios ya es un dios masculino, ya no es femenino, y lo mismo en estos mitos. La mujer es la que, y de hecho históricamente, como está demostrado en la época del paleolítico, del neolítico, se empieza a desarrollar la escritura, la agricultura, las poblaciones empiezan a asentarse, y todo esto bajo la égida o el patrocinio y la protección de la diosa, que es el sol. Muy interesante, Rosario, lo que dices. Y me acuerda, por supuesto, que en las culturas de Centroamérica, de México y Centroamérica, la figura de la serpiente es muy, muy importante. Pero también lo que estabas comentando, una de las culturas que la ciencia dice que se remonta a por lo menos 10.000, 12.000 años atrás en el tiempo, es la cultura del pueblo originario de los Selknam en la Patagonia chilena y argentina. Y fíjate que en la cultura de los Selknam también, desde el comienzo de esa cultura, es la mujer la que tiene el rol primordial, luego eso se transforma y es el hombre el que toma las riendas, por llamarlo de una manera, y luego la mujer vuelve a retomar. Es como un ida y vuelta constante a lo largo de esos 10.000 años de la cultura de los Selknam en la Patagonia, argentina y chilena. En Muy interesante. Centroamérica también nace el Popol Vuh, que es algo que me acordó mucho a la historia y también quiere decir que me encantó la imagen y todo lo que vimos en el video y porque tantos de los diferentes, digamos, si eran mayas, si eran quiché, o digamos si eran incas o los diferentes uh, de origen, ¿verdad? Siempre han adorado al sol o a la luna y incluso aunque en el Popol Vuh la historia es de dos gemelos y para eso de que le gusta la mitología especialmente se las recomiendo, nos acaba de salir un libro con ilustraciones bien bonitas, que también allí, por ejemplo, la serpiente aparece, es un dios y aparece con plumas y está escrita en diferentes maneras, así que es interesante cómo a lo largo de Latinoamérica hasta la Patagonia y ya de Centroamérica hasta llegando a México,
igual la manera en que se cuenta la historia de creación cubre ciertos elementos que son comunes en, en los diferentes mitos y leyendas de cada cultura. Muy interesante, lo que muestra una vez más que estamos todos unidos. No importa dónde estemos en este planeta Tierra, pero este planeta Tierra, esta nave espacial, es nuestro hogar y aunque tengamos diferencias y aunque hayamos nacido en regiones distintas, somos todos una sola familia. Somos todos brazos de una misma familia aquí en la Tierra y eso es algo muy, muy interesante. Mafi, muchísimas gracias por traernos esta historia que todos pueden encontrar en la revista de mayo en las páginas 14 y 15. Y por supuesto, la revista del mes de mayo y de todos los meses está en www.abclatino.net en la sección de multimedia, en la sección de los magazines, ahí pueden encontrar la revista. Y si la quieren recibir todos los meses, como los más de 6.000 seguidores de ABC Latino, solamente tienen que escribirnos un email a info@abclatino.net y nos comparten su email y nos dicen quiero recibir la revista y entonces la van a recibir todos los meses igual que los más de 6.000 seguidores de ABC Latino. Y aquí estamos en ABC Gracias, Latino, la revista al aire. Y terminando el mes de mayo, yendo hacia junio, con todos los bríos que nos trae este tiempo de verano, este tiempo de apertura aquí en los Estados Unidos. Rosario, tú estabas hablando recién y como nuestros oyentes ya estarán viendo, hemos cambiado el día de hoy totalmente el formato de nuestro programa porque no hemos comenzado con la editorial la estamos reservando para un poquito más adelante, pero ahora quisiera ir contigo, Rosario, porque hace unos escasos días que tú participaste de una conferencia de mujeres y algo muy, muy interesante. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue eso así cortito, de qué fue la conferencia, cuál fue tu papel, tu rol en esa conferencia y vamos a conversar un poco de eso porque me parece que es algo importante para todas las mujeres y creo que Mafi nos quiere decir algo acá. A ver, No, me Mafi. quiero simplemente despedir, agradecerles por estar aquí, por la invitación. Me alegra mucho regresar a la cotidianidad de las grabaciones con ABC Latino. Me alegra verlas a todas ustedes. A Rosario, que en el último programa que yo estuve estaba también conmigo ahí. Caro, que hace mucho tiempo no la veía, me alegra mucho verla. Onyx, pues como siempre, un placer verte. Y bueno, Julia, con toda esta información que nos trae siempre, muchísimas gracias, por supuesto, Rob, contigo también. Y bueno, me quiero despedir, tengo una pequeña responsabilidad aquí en la casa, así que me despido y bueno, que continúen con el programa como siempre. Chao. Chao, Mafi, nuestros cariños a Río. Muy bien, Rosario. A ver, qué fue esa conferencia en la que participaste hace tan solo unos días? Bueno, la conferencia fue el miércoles y fue un webinar o conversatorio sobre la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, y a mí me tocó hablar específicamente sobre la mujer migrante aquí en Estados Unidos y la manera y hablar desde esta perspectiva y comentar o ahondar un poco sobre los casos, cómo se da la violencia contra la mujer migrante a nivel general, a nivel cultural, a nivel antropológico, a nivel psicológico, fuera del hogar, pero y dentro del hogar. Y la conferencia fue organizada por Fuerza Migrante, una institución que tiene su base en la ciudad de Nueva York,
a través de Yanira Murga. Ella está en Washington, D.C., y ella es, estoy viendo aquí, consejera de la Comisión de la Mujer de Fuerza Migrante. Y hubo otros panelistas que abordaron el tema. A mí me tocó desde la perspectiva de la mujer migrante en Estados Unidos, y hubo otros 3 panelistas, los estoy buscando aquí porque los conocí precisamente por esta conferencia. Y Tere Torres, ella es consultora internacional en seguridad y ciudadanía. Actualmente reside en México, en el estado de Sonora, uno de los más peligrosos de México. Estuvo David Lee, director de la campaña por un futuro más seguro y autor del Manual de Seguridad para la Prevención de la Violencia y Delincuencia. Él está en Texas. Y por último, se me fue Guillermina Solís, es abogada, psicoterapeuta y especialista en casos fronterizos. Ella trabaja en el área del Paso, Texas, del Paso, Ciudad Juárez, o sea, en esta parte fronteriza. A mí me tocó hablar un poco sobre la migración y pues a las conclusiones a las que llegamos en este conversatorio. La primera, migrar es una de las experiencias más dolorosas que puede sufrir el ser humano. Después de la muerte de un ser querido, viene la migración porque simbólicamente representa la muerte, en cierto sentido, de tu cultura, de tu pasado, para reintegrarte a una nueva cultura. El segundo punto al que llegamos es que esta reinserción es también sumamente difícil y nunca se llega al 100% porque la mujer migrante llega con un universo simbólico que muchas veces choca o no logra encajar, así como los legos, perfectamente con el universo simbólico de la cultura de acogida. Entonces esto va creando como fricciones internas, o vamos a decir, va desestructurando a la persona, y es muy difícil que vuelva a adquirir un centro, es decir, un centro a partir del cual pueda proyectarse hacia el mundo exterior. En tercer lugar, pues hay que decirlo, Estados Unidos, y lo vivimos con la administración pasada, es un país sumamente racista. No todos, pero hay sectores amplios que rechazan la migración, sobre todo la migración mexicana y centroamericana. Es decir, y es un país donde hay, como lo hemos visto en todo el mundo, o sea, no es algo exclusivo de Estados Unidos, lo vemos en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África. Es un país que todavía hay mucha violencia hacia las mujeres, ya sea violencia simbólica, violencia psicológica, violencia económica, laboral, familiar, y simplemente basta con echar un vistazo que a mí me sorprendió muchísimo, cómo en la administración pasada, en el discurso público, en el discurso político, se manejaba esta idea de que la mujer no vale, o sea, no tiene ningún valor, y la manera como el expresidente se refería a las mujeres. Esta situación. Rosario, ¿cuánto duró esta convocatoria por las redes, por Zoom? ¿Cuánto duró? Duró me parece que 2 semanas, y fue las personas podían integrarse por medio de Facebook o Zoom, y la conferencia en sí estaba programada para 1 hora 20 minutos, pero duró 1 hora, casi 2 horas, porque se unió muchísima gente y mujeres preguntando porque con la pandemia los casos de violencia intrafamiliar se agudizaron. Se Entonces, agudizaron, por supuesto. Y hay como un enlace a un sitio web o alguna página donde aquellos que recién se están enterando de esta conferencia, de esta convocatoria, puedan ir como para ver qué es lo que ocurrió y escuchar las presentaciones. pues esa información se las debo. Estoy segura que grabaron la conferencia, y en cuanto tenga el enlace, te lo paso, Ro, para que lo Perfecto. anuncien en el programa. ¿Cómo se llamó la convocatoria? La, Así con- la gente lo puede buscar y ubicar. Se llama Taller Virtual y es organizado por Fuerza Migrante, fuerzamigrante.org. A lo mejor lo pueden Ahí buscar. está.
Y es Entonces, los que quieran saber más sobre esta convocatoria pueden ir a la página de fuerza migrante. fuerzamigrante.org y ahí seguramente van a estar toda esta información. Rosario, qué lindo que has participado en esa conferencia. Y es una forma en que ABC Latino también está en otras regiones, no solamente aquí de Estados Unidos, sino a través del mundo, colaborando para que este sea un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo de igualdades para todos, que es lo que en definitiva todos nosotros queremos y anhelamos. Así que felicitaciones por haber estado incluida en esa conferencia y gracias por contarnos un poquito sobre eso. Déjame nada más darte el nombre de la conferencia por si la gente quiere ir. Muy bien, Violencia contra la mujer migrante, Conservatorio para prevenir ser víctima. Los perfecto. otros panelistas hablaron sobre temas más concretos, de cómo incluso se dieron números de teléfono a nivel nacional y dentro de Nueva York para mujeres que quieran salir de una situación de violencia y encontrar ayuda. Muy bien. Muchas gracias, Rosario. Y están escuchando a ABC Latino, la revista al aire por 91.3 FM Radio Poughkeepsie, WVKR. Y si recién nos están sintonizando, recuerden que pueden escuchar este programa en su totalidad durante la semana a través de las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública del Hudson Valley. Y también pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube en ABC Latino y por supuesto en nuestra página digital www.abclatino.net, donde pueden leer y ver la revista y todos los vídeos, pueden escuchar los programas de radio y también pueden ver los vídeos de las distintas secciones. Y ahora sí, en el programa de hoy vamos a ir a la editorial, pero va a ser una editorial un poco distinta de la habitual. Generalmente la editorial viene al comienzo del programa, pero esta editorial les va a dar o nos va a dar pie para que Onyx, estudiante de Ciencias Políticas, y Carolina, que está también con nosotros el día de hoy, participen y nos traigan un poco más de comentarios y de información. ¿Por qué? Porque fíjense, y los que nos siguen habitualmente saben que a mí siempre me gusta ir para atrás en el tiempo porque yo creo que la historia es la que nos enseña a comprender mejor el presente. ¿Qué ocurre en el presente? Y nos vamos a ir esta vuelta a octubre del 2019, tan solo 2 años atrás, no tanto. Pero en octubre del 2019, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, concedía una entrevista al Financial Times de Londres, en la que enunciaba uno de los mantras más repetidos por los comentaristas políticos de toda la región de Latinoamérica y también del mundo. El modelo económico y social del país andino es un ejemplo a seguir por sus vecinos. Mirá a Latinoamérica, señalaba el mandatario chileno. Argentina y Paraguay están en recesión. México y Brasil estancados. Perú y Ecuador en profunda crisis política. Y en este contexto, Chile parece un oasis. Exactamente una semana después de estos comentarios, el susodicho oasis estallaba en llamas. El estallido social del año 2019, de fines del 2019, en donde el pueblo chileno masivamente salió a la calle con protestas masivas en contra del tan alabado modelo chileno. Esas protestas sacudieron y paralizaron al país.
dejaron al menos 21 muertos y más de 2.000 heridos. Tras muchas semanas, el gobierno se veía obligado a acordar la redacción de una nueva constitución, que era algo que las protestas demandaban. Una nueva constitución destinada a reemplazar a la que estaba en vigencia, a la que todavía está en vigencia desde el año 1980, que fue elaborada en tiempos del dictador Augusto Pinochet. Ese llamado a la construcción de una nueva constitución se abría como una salida política del gobierno del presidente Piñera, como una ventana hacia el cambio, a la cual se sumaría muy prontamente otro dato que sería de desestabilización, pero a nivel mundial, la pandemia. Y es en este contexto que estos dos acontecimientos, la pandemia y el estallido social en Chile, desembocan en lo que ocurrió una semana atrás con la votación que eligió a quienes van a redactar la nueva Constitución de Chile. Así es, hubo una votación en donde el pueblo eligió a quienes van a redactar la nueva Constitución de Chile. Y para aquellos que lo miramos desde afuera, desde otros países, fue un asombro y fue algo muy espectacular, porque el pueblo votó por aquellos que no eran políticos para redactar la nueva constitución. Es decir, el pueblo se votó a sí mismo. Y eso es un ejemplo y para mí algo muy, pero muy, muy importante en Latinoamérica. Y con esto doy entrada a Carolina Montesinos, que ella es chilena, de nuestro hermano país de Chile, y a Onyx Beitia. Carolina, cuéntanos un poquito, ¿cómo viviste ese día de elecciones y cómo repercutió en ti y en la gente que tú todavía tienes en Chile? Buenos días. Bueno, tengo a todos en Chile. Lamentablemente nadie se quiere venir a Estados Unidos, pero entiendo sus motivos. Bueno, hay que destacar que sí fue un fin de semana muy importante para nuestro país y para toda Latinoamérica y el resto del mundo. Hubieron muchos cambios que van a ser necesarios. Rescatar también que se esperaba un poco más de afluencia de público, ya sea para ir a las votaciones. Se presentó casi un 51% de votantes en las elecciones de octubre cuando votamos si queríamos una nueva constitución o no. Esta vez solo fue un 41%, entonces menos gente fue a votar para elegir a los constituyentes, que esa parte es un poco desilusionante para mí porque yo esperaba que fuera mucho más gente, ya que nos habían dado esa oportunidad de elegir a los que serían parte de la nueva constitución. Salgamos, levantémonos, ahora es el momento que se nos da la oportunidad de votar, pero lamentablemente no se vio, eso fue lo único, por decir, negativo, ¿no? Lo bueno, y lo anoté porque creo que es muy, muy importante, es que Chile es el primer país del mundo en crear una constitución con paridad de género. ¿Qué quiere decir? Que tendremos 78 hombres y 77 mujeres representándonos. Y en esos también vamos a dar espacio a 17 indígenas o representantes de grupos indígenas. Y en ellos la mayoría serán mapuches, que es una de las culturas más, por decir, indígenas más representativas de Chile, pero también le dan espacio a Rapa Nui, que es, como muchos conocen, es una isla muy popular. Tendrán un representante Yagán, un representante Quechua y Diaguita. Entonces creo que es muy, muy importante reconocer
a los indígenas porque ellos son parte de nuestro país y ellos van a estar ahí escribiendo la nueva constitución. Yo creo que esos representantes deben estar tan emocionados de algo tan importante, porque esto no es algo que ya se escribió y no es como cuando te eligen de alcalde y sales 4 años y ya vuelven a elegirte. Esto va a estar escrito para siempre. Así es, y recordemos para todos los que nos están escuchando que hay 155 escaños de los redactores de la nueva Carta Magna de la República de Chile. 48 de esos 155 lugares han sido obtenidos por candidatos independientes, los cuales prometen cambios progresistas radicales. Y cuando llamamos independientes es porque no tienen necesariamente una afiliación política, sino que son gente común como ustedes, como yo, como los que nos escuchan. Son personas que trabajan, son artistas, son gente del pueblo. 48, la gran mayoría de los escaños fueron ganados por los movimientos independientes, candidatos independientes. La suma de todas las derechas, recordemos que el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno de derecha, la suma de todas las derechas, integrada por la coalición Vamos por Chile, solo logró 37 asientos, menos de un tercio del total, lo que casi garantiza su irrelevancia en una asamblea donde se requiere una mayoría de 2/3 para aprobar cada nueva norma. Onyx, como estudiante de ciencia social, ¿han comentado, han hablado algo de esto de Chile en tus clases? ¿Cómo se vive como una estudiante de ciencias sociales? Ciencias políticas, mejor. Bueno, es como casi igual. Como no hablamos de Chile semana pasada, yo sí, porque estoy viendo como todas las noticias y todo eso. Pero hablamos de Chile en el pasado, como Chile es la oportunidad como un país para ver el futuro de Latinoamérica. Ojalá, si con todos los movimientos sociales, con todo ese poder de la gente, y también no solo en Chile, pero también en Bolivia, y que vemos los movimientos en Colombia, en Venezuela, eh, que por eso Chile significa un buen futuro, creo, que vamos a ver qué pasa con ese gobierno, como estoy emocionada para ver qué pasa con la Constitución, porque nada que ver, imaginar que en Estados Unidos tiene una nueva Constitución, que nosotros no podemos imaginar eso, es como una locura, pero como que soy de Argentina y nosotros tenemos nuestro problema por ahí. Espero que podamos ver cambios por todas partes de los gobiernos, con el ejemplo de Chile y de Bolivia. Así que para mí, muy bueno ese que está pasando. Así es. Y fíjate que antes de volver a Carolina, se puede seguir un hilo histórico, yo creo, en Chile para llegar al día de hoy, a partir del año 1970, cuando se elige democráticamente al primer presidente de un partido socialista en Chile, luego la dictadura militar de Augusto Pinochet, llegando al año 1988, donde aún estando en poder Pinochet, el pueblo le declara un no rotundo a 9 años más de su gobierno. Y a partir de ese momento, esa nueva etapa de democratización en la República Hermana de Chile, hasta llegar
a este 2021 donde nuevamente se da un paso hacia el futuro para un porvenir mejor de todos los chilenos, no de ciertos grupos sociales, sino de todos, con esta nueva votación para redactar esta Carta Magna. El voto no de 1988 había contado con un 56% de aprobación. Y este voto nuevo para redactar esta nueva constitución, también paradójicamente contó con un 56% de aprobación. Estamos llegando al final del programa. Yo quisiera poner un poquito de música antes que nos despidamos con las últimas palabras de Carolina, pero quiero poner algo grabado por la televisión de Francia en el año 73, a poco tiempo antes de que fuera el golpe de Estado que derrumbara el gobierno del presidente Salvador Allende. Dont les mouvements de protestation de mieux en mieux organisés sont soutenus de l'extérieur. En face, une classe ouvrière qui a élu Allende il y a 3 ans et veut que son gouvernement poursuive sa marche vers le socialisme. Tous les moyens sont bons pour rappeler l'engagement, même la chanson. Y esto es Quilapayún cantando en 1973, El pueblo unido jamás será vencido. Me emociona escuchar eso. Y las últimas palabras, Carolina, son tuyas. Tenemos 1 minuto más o menos para terminar. Creo que esto es lo que se ha representado en Chile, es un rechazo al sistema político de siempre la élite. Sabemos que existen privilegios, ya sea de los dos bandos políticos, y el pueblo chileno se cansó de que nos vean la cara, como decimos nosotros, los de derecha, los de izquierda. Tuvieron 30 años para darse la oportunidad de gobernar y hacer cambios para nosotros, y no lo hicieron. Ahora queremos que la gente salga del pueblo para el pueblo. Hermosas palabras, y con esto damos como terminado el programa de hoy de ABC Latino, la revista al aire. Les agradezco a todas ustedes su participación y por supuesto que los encontramos dentro de una semana más. Gracias a todos, chao, hasta la próxima semana. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.